Sin importar de dónde seas, todos acabamos recayendo en uno o más pasatiempos durante nuestros ratos libres. Ese tipo donde descansamos de nuestras responsabilidades y obligaciones, donde lo que importa es el aquí y el ahora. Con el paso del tiempo, estas actividades han cambiado, desde coleccionar estampas, tejer o la carpintería, a cosas como escuchar música, practicar deportes o jugar videojuegos. Pero aún así hay una distinción. Actividades como tejer y pintar brindan una clara sensación de logro. Tras todo el proceso de creación, ver una pieza terminada deja a uno con un sentimiento de éxito y satisfacción. En cambio, actividades como escuchar música o mirar películas, como no hay una creación de algo implicada, el placer no viene de finalizar un proyecto, es más el placer que brinda la actividad en sí misma. Mientras que en el medio se quedan cosas como los deportes o los videojuegos, los cuales dependiendo del contexto se inclinan más hacia uno u otro. Tras haberle dedicado suficiente tiempo, eventualmente se generan preferencias dentro de estas actividades, todo seguida siempre de la palabra favorito. Equipo favorito, instrumento favorito, creación favorita, ejercicio favorito y para lo que nos concierne en esta ocasión, videojuego favorito. Pero ¿cuáles son las razones detrás de estas preferencias? ¿Qué hace a algunos juegos nuestros favoritos? ¿Y qué dice eso de nosotros como personas? Antes de empezar quiero dejar una cosa clara, esto no es una investigación, no tengo pruebas sobre lo que voy a decir, literalmente, Mi fuente es que me lo saqué del... así que no me anden citando como fuente de nada, esto en cambio son reflexiones mías. Ahora sí, arranquemos. Uno de los aspectos que influye en nuestras preferencias sería el entorno, la gente que te rodea o la zona donde vivís. ¿Cuántos de ustedes son o conocen gente que es hincha de su club porque sus padres lo eran o porque es su equipo local? Soy hincha de Racing, gracias a mi viejo soy de Racing. Por una más, que es hincha de Racing y ya no está. Personalmente, yo soy fan de Ferrari por mi familia que me introdujo a la Fórmula 1. Sí, es exactamente lo que piensan. Y un simple vistazo a la Libertadores o la Champions te muestra dinastías enteras de fans. Pero ¿cómo se aplica esto a los juegos? Una manera sería los juegos multijugador que frecuentás con amigos. FIFA, Counter-Strike, Fortnite, son todos juegos que están diseñados y se disfrutan más con amigos. Y como dije, estos también podría decir Garry's Mod, Roblox o Rocket League. El cariño que le tenés a este tipo de juego viene de pasarlo bien con amigos o familia, de los momentos lindos compartidos, no de las cualidades del juego. Quiero decir, puede que a alguno de ustedes, viendo los juegos que mencioné antes, les parezca absurdo, de que hay alternativas mejores, de que hay argumentos lógicos para no jugar a estos juegos. Y puede que tengan razón, pero ahí está el punto. La lógica no oprime lo que sentís. Yo sé que Black Ops 3 no es el Call of Duty mejor recibido, que era pay to win, los suministros eran un cáncer, que los mapas no aprovechaban el movimiento, que abandonó toda vergüenza copiando las tendencias de la época y que Titanfall 2 era más divertido y creativo. Pero eso no me detuvo de jugarlo por decenas de horas con amigos, grindeando camuflajes, probando armas especialistas. Y en general, cuando pienso en el juego, me transporto a una época linda de mi vida. Una más simple con menos preocupaciones, donde el tema más hablado era el 10º especialista o si la Shiva estaba rota, donde vi crecer a muchos de los grandes youtubers de ahora, y donde inició mi ludopatía. Pero no me malentiendan, no considero a Black Ops 3 de mis juegos favoritos. Titanfall 2 sigue siendo el mejor juego de lejos, y no digo esto para dar lástima. Es clásica nostalgia, es el apego personal que le tengo. Puede que hubiera mejores juegos, con toda la aclamación por parte de la prensa y la audiencia general, pero eso no importa porque el factor que hace a muchos nuestros juegos favoritos es el cariño que les tenemos. Nostalgia es el ejemplo primordial de esto, y el más común. Si le preguntas a cualquiera su top de juegos favoritos, en alguno de los puestos estará un juego de su infancia, aunque la nostalgia va más allá de la infancia. También se aplica a la adolescencia y a la adultez. A veces una obra te encuentra en un momento preciso de tu vida y ocupa un lugar en tu corazón para siempre, sea porque funcionaba como escapismo de una época triste o reflejaba perfectamente el punto de tu vida donde estabas. Y puede que para muchos de ustedes no llegue a ese nivel de cercanía. Cuando le preguntas a muchos sobre sus juegos favoritos, la mayoría solamente te lista cualidades de estos, como si fuera una entrevista de laburo, y en general la mayoría de la discusión sobre esto en YouTube es solamente top 10 y lo que tu juego favorito dice sobre ti. El tipo de video que se resume en ¿cómo les va, gamers? Acá Rafael33 en otro video. Si tu juego favorito es el Minecraft, eres súper basado y seguro sufriste mucho bullying de chiquito por jugarlo. ¿Y cómo olvidarme del niño rata? ¿Niño rata? Eso ofende, viejo. Si tu juego favorito es el Halo 1, hermano, revísate la alopecia que ya cumpliste 30. Y si tu juego favorito es el Dark Souls 2... Honestamente no tengo mucho que decirte, me caes muy bien. Obviamente no tiene nada de malo, estos videos son para entretener al fin y al cabo. Solo deja la puerta abierta a una examinación más profunda. Papers, Please no es un juego de mi infancia, pero sí es la razón por la que me quiero dedicar al desarrollo de videojuegos. Fue la manera en la que usaba las mecánicas para reafirmar la narrativa, poniéndote en situaciones moralmente ambiguas, donde no estás seguro si podés confiar o no en la otra persona. Quiero decir, el castigo por dejarlos pasar puede ir desde una reducción a tu salario hasta ser indirectamente responsable de un asesinato. Aunque siempre está la chance de ignorar todo y seguir las reglas a rajatabla.
Al fin y al cabo, vos no sos responsable de las vidas de estos inmigrantes. O sí, vos dirás que solo seguías órdenes, pero sos tú quien toma la decisión final. Simplemente no te es conveniente ayudarles. Por supuesto me lo estoy tomando demasiado en serio, pero el juego mismo apoya a ambos lados. De los 20 finales del juego, los 2 mejores son en los que sos más revolucionario y en el que sos más obediente. Y es en cómo plantea esto que es brillante. El juego no te detiene con un menú y te dice: "Oh, tomaste una decisión malvada, esto va a tener repercusiones". No, el juego simplemente tira todo esto sobre la mesa y te deja a vos hacer lo que quieras. En muchos casos ni siquiera ves las consecuencias, dejándote a vos solo para darte cuenta si valió la pena o no. Y es esta relación entre las mecánicas y la narrativa donde siento que está el potencial del medio y de por qué me quiero dedicar a ello. Alguien le tendría que dar un nombre a esto. Es como la antítesis de disonancia ludonarrativa. Anduve buscando y lo único que encontré fue armonía ludonarrativa. No sé, no leo academia. Sigo el consejo de mis maestros. No leáis Academia, niños. No hay nada bueno ahí. Este tipo de apego, si soy sincero, a veces cruza a lo irracional. Antes mencionaba que cuando le preguntas a muchos su juego favorito, te dan una lista de cualidades sin indagar más profundo. Esta es una respuesta común a toda pregunta de tu lo que sea favorito. Y claro, eso no denota un apego personal explícito. Tampoco tiene que ver con el entorno en el que viven. Y para peor es demasiado genérico. Si les dijera que uno de mis juegos favoritos tiene unas mecánicas la mar de divertidas y profundas, una buena historia con personajes entrañables, un estilo artístico bellísimo, una de las mejores bandas sonoras de toda la historia y que lo jugué por decenas de horas, parece que estoy hablando de un solo juego, pero en realidad estoy describiendo 3 a la vez. No es que diga que está mal. Honestamente, yo no les podría dar una razón única de por qué son de mis favoritos. Al igual que me es difícil explicarles por qué Nujabes es mi músico favorito, o por qué X23 es mi segundo superhéroe favorito. Podría pasar horas listándole cosas que adoro de ambos. Pero eso no le haría justicia a la fuerte y a su vez imperceptible presencia que han tenido en mi vida y cómo yo interactúo con esto. No ando como publicista recomendándolos a toda persona que encuentro, y me resulta complicado poner un origen de mi relación con ellos. Por más raro y cursi que suene, es como si un día simplemente se plantaron en mi corazón y desde entonces no se han ido. Y es que claro, lo irracional, por su naturaleza, no tiene explicación. El efecto que tiene el arte en nuestras vidas va más allá de lo que se puede expresar con palabras. Tiene ese je ne sais quoi, si me permiten ser pedante y hablar mal francés, que toca hasta lo más profundo de nuestras almas, sea intencional o no por parte del creador. Y creo que ahí está la clave de todo esto. Nadie puede predecir cuáles son los juegos que van a tener un impacto en nuestras vidas. Aunque haya unos más populares o clásicos adorados por muchos, nuestro tiempo en la Tierra es tan fortuito que eso se vuelve insignificante. Además de que hace este tipo de conversaciones interesante. Es muy lindo escuchar a la gente hablar sobre algo que les gusta con mucha emoción. Incluso cuando a vos no te parece tan bueno o te resulta bizarra la elección de juego. Pero he ahí lo bello. Esa elección bizarra es genuina y te dice algo del tipo de persona que son. Así que aprecien sus juegos favoritos, sin importar la razón por lo que sea. Quiero decir, no hay garantía de que todo lo que hablé en este video encaje con tu experiencia personal. Es más, si pueden, escriban en los comentarios uno o varios de sus juegos favoritos y por qué lo son. Lo digo sinceramente, me gusta leer sus comentarios. Muchos de ustedes tenían ideas y contrapuntos interesantes en el video pasado, sin mencionar todas las palabras de aliento, les agradezco mucho. Por mi parte, ha sido un placer hablarles sobre unos pocos de mis juegos favoritos. Me despido.